Bueno, no, pues buenas tardes a todos, pues muy feliz de estar acá hoy con todos, un honor, muchas gracias pues por la invitación, por haberme hecho parte de este espacio, pues donde les voy a contar como un poquito sobre la logística, cómo la vamos a poder ver aplicada en el turismo y pues cómo conectar estas ideas para que permitan que ustedes brinden un servicio de la mejor calidad, pues un saludo muy especial para todos los que prestan ese servicio acá, para los guardianes de nuestras rutas y por supuesto a todas las entidades que hacen esto posible, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Fontur, a Colombia Productiva, al Grupo GEAM en cadena y pues a todos los demás aliados, pues como ya Yuri me presentó, mi nombre es Alejandra Bando, soy profesional en ingeniería logística y hoy no solo vengo a hablarles como de los inventarios, de lo que uno cree que es, sino de cómo es una herramienta de servicio, desarrollo y transformación que nos va a permitir conectar tanto con los turistas como con el servicio que nosotros prestamos internamente. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Pues como ya les conté, es sobre la gestión de inventarios y el suministro de bienes y servicios. Entonces, pues uno se imaginaría que la logística o los inventarios es solo para las empresas grandes, donde tienen que almacenar productos, y uno no se imagina que es para los servicios, pero realmente a la hora de uno tener un inventario también es para prestar un excelente servicio. Entonces, el turismo no solo mueve personas, sino que mueve productos, emociones y experiencias. Todo esto se hace para sorprender, atender y cuidar a nuestros visitantes y esto depende de todo lo que tenemos disponible en el momento. Y todo esto parte desde un inventario. Entonces hagamos como el ejercicio de pensar, digamos, un hotel sin toallas, una cabaña sin papel higiénico, un restaurante sin agua, una habitación sin jabón, una agencia de tours que no tiene chalecos, un recorrido cafetero que prometía un café para todos y no alcanza. Entonces ahí donde vemos la logística reflejada de cómo hay que preparar todas las cosas antes de prestar un servicio y que sea de la mejor calidad. Y el inventario es mucho más que una lista de cosas, es no solo decir como listo, tenemos todos los alimentos para esta semana, no, es todo lo que un servicio involucra y necesita para que sea prestado de la mejor manera. El inventario y la logística, pues es una herramienta estratégica que nos va a garantizar la calidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio turístico. Entonces, ¿qué es un inventario turístico? Es el conjunto de los elementos físicos, materiales e insumos que van a respaldar el servicio que ofreces a tus visitantes. Esto para garantizar que estén a tiempo, porque de eso se trata la logística, que todo esté a tiempo de la mejor manera posible y en las más óptimas condiciones. Y no se trata solo de contar los objetos que tienes guardados, sino de gestionar todo lo necesario para que la experiencia del turista sea completa, cómoda y coherente con lo que tú prometes. Entonces, aquí vienen los tipos de inventario. El de alojamiento. Entonces, tú tienes las toallas, tienes las sábanas, tienes las cosas que van en una habitación, los champús, el jabón, todo este tipo de cositas que necesitas para el alojamiento de cada habitación. El de experiencia, entonces digamos, van a hacer un tour en bicicletas, tienes las bicicletas necesarias para todas las personas, tienes todos los elementos para ir a nadar al río, para cualquier tipo de experiencia. Los de cocina y comedor, entonces viene un grupo de 20 personas, tienes la comida suficiente para que alimentes a un grupo de 20 personas hoy, un grupo de 50 mañana, una familia de 3 y que todos al tiempo puedan estar satisfechos con lo que ordenan y que tengas la vajilla completa, que tengas los cubiertos completos. Uno cree que son detalles que no son como tan notorios, pero que al momento de tú tenerlos completos te va a garantizar prestar un servicio completo y de calidad. El inventario de oficina y recepción es cómo te van a recibir, el check-in, si necesitas documentación, si necesitas imprimir algún documento, el momento de prestarte un servicio de excursión, por ejemplo. Entonces, tienen el folleto donde te brindan la información o tienen el QR que tú vas a poder leer para ampliar esa información. Entonces son como ese tipo de cosas que tú te debes de preguntar, por ejemplo, si, ¿qué tengo disponible para hoy? Entonces hoy va a llegar un grupo de tantas personas y ¿qué tengo disponible? ¿Qué necesitan esas personas para ofrecerles un servicio completo? ¿Qué necesitas reponer esta semana? Entonces eso se debe hacer de manera cíclica, entonces o lo puedes hacer una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes. Esto va a depender de qué tipo de inventario manejes y cada uno es muy personalizado.
como que el de la comida no puede ser cada mes, pues porque no es, hay productos perecederos, hay productos no perecederos, entonces tienes que tener en cuenta eso, las cadenas de frío, las fechas de vencimiento, que se está dañando o venciendo. Ahora les voy a mostrar una forma de almacenamiento que se llama el PEPS, que es lo primero en entrar y lo primero en salir. Ustedes ven, digamos, en los supermercados, cuando tú vas a ver lo primero que se va a vencer más adelante para que sea lo primero que agarras y lo primero que salga del inventario, para así garantizar una rotación óptima y que nada se desperdicie. ¿Y que se usa más rápido? Que no rota. Depende de cada servicio. Entonces, en un lugar donde usan más cosas que otras, hay que saber como cuáles son las que rotan más, cuáles son las que rotan todos los días, las que rotan cada semana, las que rotan cada 15 días. Entonces, ¿qué es el suministro de bienes y servicios? Es una cadena que es un proceso que se deben adquirir las cosas, se deben transportar, cómo van a llegar hasta donde tú las necesitas, cómo las vas a almacenar, esto es súper importante, y utilizar los recursos necesarios para operar un servicio turístico de forma eficiente, oportuna y sostenible. No se trata solo de comprar las cosas, sino de planear con inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuándo lo vas a necesitar? ¿Quién te lo consigue? Es muy importante saber qué proveedores te lo van a vender, cómo te lo van a entregar, todas estas negociaciones que esto implica, cómo lo recibes, cómo lo vas a almacenar y cómo lo vas a utilizar después. Digamos que la logística te va a garantizar el 100% de una operación exitosa, es haciendo que las cosas lleguen al lugar correcto, en el transporte correcto, porque no todo va a ser con el mismo transporte, tú no vas a poder transportar algo en una van que sea de cadena de frío a llevarlo en una moto, por ejemplo, o sea, hay que ser como conscientes de que cada producto necesita un transporte diferente, también va a depender de la cantidad que tú necesites, de todo lo que esto va a llevar y que llegue en el momento adecuado y de la manera más eficiente posible, sin que nada se dañe, sin que nada se abrume, sin que se pierda algo, sin que llegue incompleto. Entonces esto se va mejorando con el tiempo, claramente. Entonces hay unas etapas, que es como el detrás de cámaras que hace posible toda esta cadena y que sea de mejor calidad. Entonces primero tú vas a planificar qué es lo que necesitas, cuándo y cuánto. Entonces, ser muy consciente de tu servicio, de cada cuánto llegan personas, cuáles son tus temporadas más altas, los días más altos. Para esto, tú vas a tener unos proveedores, digamos que preferiblemente locales, pues porque esto ayuda mucho a la economía local, te permite tener proveedores de confianza, ayudar a la comunidad y te va a garantizar productos frescos, por decir así. Entonces, tener proveedores confiables te va a garantizar que tú les digas y hacer buenas negociaciones con que tú les digas, bueno, yo necesito que ustedes me den las frutas el lunes, por ejemplo. Entonces, así se van generando buenas relaciones. Y esto nos lleva a la compra o adquisición. Cotizaciones, es muy importante uno tener varias cotizaciones para uno comparar con una presa, con la otra, esta te ofrece el transporte, esta te ofrece más calidad, esta te ofrece más cantidad. ¿Qué acuerdos puedes hacer con estas empresas? Si te van a dejar pagar miti, si tienes que dar un adelanto, si los pagos te van a dejar hacerlos de contado, a crédito, a 30 días, a 60 días. Entonces, esto va a generar muy buenas relaciones. Esto ya cuando te llegan los productos nos lleva a la etapa de recepción y control, y es que todo se verifique que esté correcto con lo que tú hayas pedido. No es lo mismo que tú digas, listo, yo pedí y voy a hacer que reciban los de bodega, que lo reciban y listo. Pero es muy importante que tú revises, o sea, que tú pediste 20 papas, entonces estén las 20 papas. Si pediste 3 paquetes de papel higiénico, que estén los tres, o sea, que todo esté completo porque tanto para ti como para el proveedor es muy importante que coincidan las cantidades para evitar errores. Esto se puede hacer, digamos, con un checklist. Entonces, listo, tú ya sabes que los lunes recibes frutas. Entonces, ¿qué fue lo que se pidió? ¿Cuántos bultos? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas referencias? Y hacer como un chequeo con una lista para saber qué se va recibiendo, qué llegó incompleto, qué llegó con fallas, qué llegó abierto, qué llegó estropeado y así. El almacenamiento correcto, pues hay varios tipos de almacenamiento. Esto se puede organizar por el orden de uso, qué tanto está rotando, la clasificación, qué tipo, obviamente no se puede almacenar en una cava de frío lo mismo que lo de aseo, pues porque esto es contaminación cruzada. Entonces hay que tener como en cuenta
qué es lo que estás almacenando para saber cómo lo organizas. Em, y luego cómo se va a usar para que tú sepas y todo esté ordenado. Esto te va a permitir, si tú tienes las cosas ordenadas, esto te permite usarlas y que nada se pierda, que todo esté contado o bueno, en la mayoría de veces esto va a permitir eso y registrar siempre el consumo o el uso de productos y servicios, que entonces listo. Para una excursión se tienen que llevar 20 aguas, entonces tener en cuenta que se las llevaron para esa excursión y sacarlas del sistema o tener en cuenta que se sacaron, se vendieron, se prestaron, como saber manejar eso muy bien para evitar esas pérdidas o esos errores. Y la reposición programada o de emergencia, obviamente hay que tener en cuenta cuáles van a ser las fechas en que tú vas a necesitar más, pero hay veces que se necesita de más en un día que tú no lo tenías planeado, esto puede pasar, es muy común. Entonces, para esto hay una cosa que se llama el stock de seguridad. Entonces, en el stock de seguridad, tú tienes ciertas cosas con las que no contabas, por decir así. Entonces, si tú no contabas con eso, pues tienes un mini stock de seguridad como un colchoncito de emergencia que te va a permitir salvar o rescatar como ese cliente, ese servicio o lo que necesitabas de emergencia. Entonces, esto es una cadena de suministro. Aplicada al turismo, pues es que esto va a permitir que el recorrido que se hace de un bien o servicio desde que se adquiere hasta que llega el turista de la mejor manera, que aunque muchas veces, que aunque muchas veces es invisible, pues determina directamente la calidad de servicio ofrecido, como, pues como les dije anteriormente, es como el detrás de cámaras, es lo que las personas no ven, pero se ve 100% reflejado en el servicio. Entonces, ¿quiénes son los que están como en esta cadena? El proveedor, que es la persona encargada de entregarte los productos o servicios, la recepción, cómo lo vas a recibir, que se verifique cantidad y calidad, cómo se almacena, cómo se organiza, cómo se conserva y cómo se protege. El servicio es que en qué momento se va a utilizar en la operación turística y el turista, pues que también va a ser la persona que va a disfrutar el resultado de toda esta cadena. Entonces, como usted pregunta de saber de en qué parte de su cadena está más débil hoy, qué es lo que más les falla, el proveedor, que, no se, que es el que no les entrega, la persona que lo está almacenando porque se le perdió, no supo dónde lo guardó, el servicio porque no saben en qué momento lo utilizaron, o el turista porque pidió de más. Entonces hagan como ese ejercicio de saber en qué parte de su cadena está más débil hoy. Y esto les va a permitir aprender a gestionar los recursos para garantizar las experiencias únicas y sostenibles. Que no sea como, ay, no, es que se perdió, entonces cada que llega algo se está perdiendo, eso se vuelve insostenible. Entonces, bueno, porque aunque suene muy técnico, en realidad estamos hablando de algo vital, que es garantizar una experiencia para el turista que sea inolvidable, sostenible y rentable para ustedes. Entonces, aquí tenemos los que son los 5 pilares de un suministro eficiente. Primero, la planeación, súper importante. Puede que sea un negocio pequeño, un hotel inmenso, un servicio para 2 personas, un servicio para 50. Hay que tener una planeación con buen tiempo, tener proveedores confiables, eh, con quienes tú puedas tener buena relación y confianza y hacer buenos negocios. Las relaciones humanas, que son el personal en estos momentos, es de los recursos más valiosos de una empresa, tus colaboradores, que tanto ellos se encargan de ayudarte con este proceso. El tiempo justo de saber que tú pediste cierto día y te garantizan que va a llegar ese día y te cumplan, porque no hay nada más maluco que tú saber que vas a contar con algo para cierto día y te fallen en ese servicio, sabiendo que tú lo necesitabas y tú lo habías pedido, lo habías pagado. Entonces, también tener eso muy en cuenta y la adaptabilidad. Entonces, porque detrás de cada experiencia logística bien lograda, hay una logística que respira estrategia, emoción y humanidad. Esto es como los pilares de una empresa, que la parte de recursos humanos es muy importante, la parte de ventas es muy importante, la parte comercial, la parte de financiera. Todo esto hace que una empresa funcione de la mejor manera y como una maquinita y funcione todo de la mejor manera. Entonces, en el turismo, planear no solo significa contar un inventario, sino prever emociones, saber cuándo van a llegar los viajeros. Para eso las personas hacen una reservación, qué expectativas tienen, qué esperan ellos, tú qué les estás ofreciendo y saber ellos
qué expectativas tienen y qué van a esperar y que no los defraudes y cómo vas a superar esas expectativas. Si tú les estás ofreciendo esto, pero puedes hacer un poquito de más, ellos te lo van a agradecer. Entonces, un inventario no es una bodega, es una promesa de servicio. Es como gestionar ese inventario, es garantizar en experiencias inolvidables. Esto te va a llevar a unos indicadores y los vas a mejorar al 100%. Vas a mejorar tu eficiencia, vas a saber dónde están las cosas, vas a saber cada cuánto las tienes que pedir, vas a saber qué tienes que pedir, en qué fechas tienes que pedir de más o en qué fechas tienes que pedir menos, porque todo esto trabaja con unos estadísticas históricas para tú saber, listo, por eso es muy bueno tener como registro de todo, porque listo, tú sabes que temporada alta, hay fechas como diciembre, Semana Santa, vacaciones, entonces para esas fechas tú vas a necesitar de más y ya con tu registrar las cosas te permite saber para la próxima fecha de temporada alta cuánto vas a necesitar. Y así con las de temporada baja. Entonces, listo, en enero se mueve tanto, en febrero así. Los fines de semana se mueve tanto, entre semana tanto. Eso te va a permitir reducir las pérdidas, pues porque no queremos generar desperdicios en comida, en productos que no se usaron, en cosas que se pueden dañar con el tiempo. Hay productos que se deterioran con el tiempo más que otros. Y esto te va a permitir tener todo como muy al día y esto aumenta la confianza del turista, porque si uno ve las cosas en buen estado, ve que todo está al día, ve que todos los días te dan una cosa nueva o todo está a tiempo, pues esto te va a generar mucha confianza y te va a generar ganas de volver. Porque, digamos, vi esta frase que me pareció súper importante, que es, digamos, que si lo necesitan y no está, el turista lo nota. Pero si lo necesitan y está listo, el turista lo agradece. Entonces es muy importante como saber que cuando no está, o sea, la persona lo va a notar y va a decir como, uy, ¿qué pasó aquí? O sea, yo reservé con tanto tiempo, pagué con tanto tiempo, me planifiqué, uno espera lo mismo del lugar a donde va a ir. Entonces, esto también implica unos retos, obviamente, esto no es como que, ay, lo cambié de un día para otro, no, porque hay retos reales, estamos en Colombia y aunque los territorios de paz tienen una riqueza natural y cultura invaluable, pues enfrentan desafíos logísticos, esto todo el tiempo pasa, que afectan directamente la prestación de un servicio. Entonces, algunos de los principales desafíos logísticos que se logran identificar, por ejemplo, el principal la infraestructura, las vías. Sabemos que en Colombia son un poco difíciles, se demoran mucho tiempo en ser construidas, hay lugares que son de difícil acceso, que no están pavimentadas, entonces esto va a afectar directamente el transporte de las cosas. Hay lugares que hay experiencias o servicios que se prestan en lugares muy lejanos, entonces esto va a estar igualmente de lejano de los proveedores. Entonces los insumos van a tener que hacer todo un recorrido y tú debes de tener en cuenta esto porque si se demora 2 días en llegar, entonces lo tienes que pedir aparte del tiempo que se demora ese proveedor, saber que además se demora 2 días en llegar, entonces tú tienes que hacer una planificación muy estratégica. El costo de transporte elevado muchas veces es lo más caro porque obviamente hay que saber qué distancia va a recorrer, qué tipo de camión necesitas, digamos, los productos perecederos que necesitan una cadena de frío, entonces son mucho más costosos que los normales. Debes tener en cuenta todos estos precios. La conectividad intermitente muchas veces, si uno en una ciudad a veces le falla en internet, hay lugares remotos o que están alejados entre las montañas, entre lugares divinos que no tienen tan buena conectividad. Entonces, esto va a dificultar comunicarte con el proveedor, comunicarte con el transportador, que de pronto se pueda perder, hacer pagos en línea, que ahora todas las empresas te piden un pago en línea, te generan factura digital. Entonces, son retos que obviamente a veces es difícil, se salen de las manos y tener una actualización en tiempo real tampoco te va a permitir ver las cosas en el momento que son. Y otro de los retos pues es a veces la baja disponibilidad de formación técnica local, de cómo tú capacitas a tu personal, a veces las personas no saben cómo pedir, cómo planear, cómo recibir, cómo usar las cosas de la mejor manera para evitar desperdicios. Entonces, hay unas soluciones. Digamos que se me ocurrió, digamos, crear alianzas entre los prestadores turísticos para hacer compras conjuntas, ponerse de acuerdo con el hotel vecino, cuando son lugares muy remotos, entonces con el hotel vecino, con la comunidad, para decir, listo,
este día a la semana se hace un pedido al mercado del pueblo. Entonces, quien necesita algo, ponerse como en conjunto para hacer cosas unidos. Esto también nos permite tener una comunidad segura, de saber que puedes contar con tu vecino en caso de una emergencia, en caso de cualquier cosa. Incluir en el inventario una reserva para emergencias climáticas o cortes de energía, lo que les mencionaba del stock de seguridad, es súper importante tenerlo en cuenta, no muy grande, pero pues hay cosas muy básicas o mínimas para evitar una tragedia o algo que, pues que como que disguste al turista. Establecer protocolos de abastecimiento en temporadas de alta demanda, lo que les decía, como de saber cuáles son tus fechas de mayor rotación, de mayor flujo de personas y seguido a esto, pues capacitar al personal para saber cómo van a manejar estos altos inventarios o bajos o cómo deben de recibirlo, cómo deben de almacenarlo y que garanticen prestar el mejor servicio. Entonces, por ejemplo, un inventario con herramientas sencillas. Realmente uno no necesita tecnologías costosas para comenzar, necesitas es orden. Tú saber qué tienes es muy importante porque te garantiza saber qué es lo que tienes, qué es lo que vas a pedir, qué se ha perdido, que a veces pasa como, no, es que no encontramos esto, se han perdido tantas cosas y saber como, bueno, pero en dónde estaban, quién las tenía, quién fue el encargado, en qué fecha se hizo ese inventario. Entonces, por ejemplo, un Excel, que es algo como de las herramientas tecnológicas más básicas, que de pronto la mayoría de personas pues tendrían el acceso a ella o tendrían la facilidad de aprender a manejarlas con una buena capacitación. Entonces, por ejemplo, acá les puse una tablita muy sencilla. Entonces, en una columna poner el código nombre. En logística se acostumbra como abreviaciones. Entonces tú no vas a encontrar como toalla blanca, sino que este código, TOA 001. Entonces puedes saber que tienes 20 toallas, 50 toallas, 100 toallas. Entonces, a veces se pueden etiquetar, se pueden rotular para tú saber cuál es cuál. Entonces, listo, está la 001, está la 002, la 003 y pasa a la 005. Entonces, ¿qué pasó con la 004? Entonces, es muy importante. Cantidad actual. Esto, pues, hacer un inventario inicial, hacerlo periódicamente, cada semana, cada 15 días, cada mes, y tú ir viendo como listo, no se ha perdido, todo está en forma, todo está en buen estado, porque también el inventario te permite verificar que las cosas estén en un buen estado, en perfecto estado, en que no hayan fallas, que no estén dañados, que no estén en un estado de descomposición, de que se está deteriorando. Entonces, también tener en cuenta la medida, la unidad de medida. Esta a veces puede venir que en unidad, en litro, por paquetes, por grupos, por, mejor dicho, la unidad en la que sea. La ubicación, pues cada lugar va a tener pues un almacenamiento diferente. Entonces tú vas a tener que un almacén, que una cava, que una cocina, que una bodega, sea como se llame, y cada uno va a tener una forma de almacenarlo distinto. Entonces, unos lo van a tener en cajones, unos los van a tener en estantes, otros los van a tener en repisas, en cualquier presentación que sea. Pero es muy importante saber en qué cajón es, en qué repisa es. No más con tú solo ponerle un letrerito sobre la repisa con que diga estante C, por ejemplo. Normalmente se acostumbra a las repisas. Entonces, este bloque es A, este bloque es B, este bloque es C y cada repisita es 1, 2, 3, 4. Entonces, listo. En el estante A, en la repisa 4. Entonces, tú sabes que cualquier persona que lo lea o que lo vea, sepa llegar a ese lugar de almacenamiento y encontrar lo que necesita. ¿Quién fue el proveedor? Don Pedro, el mercado local, el vecino, la tienda de productos de limpieza X, ¿cierto? Entonces, a ver cómo eso para tú saber, listo, lo va a pedir a esta misma persona o es que este producto me gustó mucho, se lo voy a volver a pedir. Entonces, pues es muy bueno. Registrar la fecha de entrada y vencimiento cuando es el caso de productos perecederos como la comida. Y también para los otros, pues solo la fecha de entrada para tú saber cuándo lo recibiste, tú saber más o menos un producto cuánto tiempo de vida útil puede tener y saber cómo, listo, el próximo año vamos a cambiar de toallas, vamos a cambiar de sábanas. Entonces, para tú saber cuándo fue que se recibió y saber qué tanta vida útil tuvo. Y a veces observaciones, como, listo, habían 20 toallas y 5 se dañaron, entonces solo se recibieron 5 nuevas, el resto ya estaban, y así. Acá les dejo como
algunas herramientas que pueden utilizar para almacenamiento, como lo son Excel o Google Sheets. Digamos que el Google Sheets es como un Excel digital en el que varias personas pueden editarlo al tiempo. Entonces, muy bueno porque tú tienes uno, digamos, tú tienes un Excel, pero entonces tú tienes un Excel, la otra persona tiene otro de una manera completamente diferente y luego ponerse de acuerdo se enredan o así. Entonces, digamos, manejar uno en conjunto les permite la facilidad de poder saber todos al tiempo. Cualquier persona en cualquier momento que lo quiera consultar, ahí lo va a tener. Acá hay otras aplicaciones como lo son Airtable, Sortly, Inventario Lite, Inventrack, que son aplicaciones que te permiten organizarlo a tu manera, con tus formas de, pues tú le dices, mira, yo manejo esto así, entonces él te va a permitir rotular las cosas o te va a decir cómo almacenarlo. Entonces, pues es muy bueno. Obviamente también está el Cardex manual, el de toda la vida, pero pues esto va a tener un poco más de complicaciones y necesita de mucho más cuidado porque si es físico, entonces una persona lo tiene y alguien más la necesita, entonces como se ponen de acuerdo, entonces pues hagamos uso de las herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho la vida ahora. Entonces, para esto se necesita una clasificación fácil, o sea, no hay que, pues no tiene que ser una clasificación súper complicada, pues eso lo usarán empresas más grandes que tienen miles de referencias de productos, pero pues en un lugar donde se manejan normalmente las mismas cosas, es muy fácil clasificar. Y clasificar es priorizar y priorizar es cuidar tu servicio. Digamos que el otro tipo de clasificación es el ABC, método ABC, que son esenciales, frecuentes y ocasionales. Entonces, digamos, los esenciales que incluyen lo más común, lo que se usa todos los días prácticamente. Entonces, que las sábanas, los alimentos, el café, el jabón, esas cosas que tienen rotación diaria y cada cuánto se deben revisar, pues diario o semanal, si es el caso. Ya siguen los B, que son los frecuentes, el papel, las linternas, los utensilios, ver la vajilla, los elementos para los tours, para las excursiones. Y eso se puede ver cada 15 días o depende de cada cuánto tengan estos servicios como extras. Y los ocasionales van a ser como decoraciones, manteles, adornos, y esto va a ser mensual o temporada. Por ejemplo, Navidad. Entonces, listo, para Navidad, ¿qué vamos a necesitar? Las bolas están bien, el arbolito está bien, los adornitos están bien, las lucecitas. Esto se revisa días antes o meses antes de la temporada para tú saber qué vas a necesitar y tenerlo para ese día y que todo esté al día. Entonces ahí está. Método ABC, esenciales, frecuentes y ocasionales, y el PEPS, que es el primero en entrar, primero en salir. Entonces, el suministro que fortalece comunidades. ¿Quién te abastece? También hace parte de tu impacto social. Entonces, que quien te está abasteciendo también le estás ayudando a que crezca al mismo tiempo que tú. Esto tiene muchas ventajas de trabajar con proveedores locales. Por ejemplo, generas empleo en tu comunidad, esto me parece súper gratificante. Reducen tiempos de entrega, pues porque estás mucho más cercano, que la finca del vecino es el que te hace las frutas, las verduras, te da la leche, te da los huevos. Entonces está mucho más cerca y no te tienes que trasladar hasta el pueblo para conseguirlo. Eso te aumenta la trazabilidad de confianza porque sabes que está ahí y no en la plaza y que de pronto pase algo por allá y se retrasen con tus pedidos, ¿cierto? Esto puede ser como una buena opción. Apoyas la economía local, le ayudas a esas personas y esas personas quedan súper agradecidas contigo y te van a ayudar a ti de la misma forma porque tú les estás garantizando una compra mensual, semanal, diaria. Entonces ellos se van a esforzar por darte lo mejor de ellos y entregarte los mejores productos. Y además creas alianzas en confianza, porque abastecer en conciencia, este es el futuro en cada transacción. Lo que compras también transforma la vida de estas personas. Entonces, si logramos que el turista tenga lo que espera, cuando lo espera y con la calidad que espera, estamos cumpliendo la promesa del turismo, que es conectar, emocionar y transformar.